Bueno, y vamos a terminar entonces la parte metalúrgica con algunos ejemplos de algunos procesos de obtención de los metales. Por ejemplo, el hierro, que ya les decía, es clave en la obtención del acero. El proceso más utilizado para la obtención de hierro se conoce como el proceso de alto horno. ¿Sí? ¿Por qué alto horno? Blast furnace, encontrar en inglés, que significa alto horno. Porque, bueno, es fácilmente un horno, porque se va a regular la temperatura con aire caliente de los 2000 grados, la parte menor hasta 200 grados en la entrada del material a ser reducido, en este caso óxidos de hierro, y es una torre de muchos metros, ¿sí? Por eso se llama alto horno. Fíjense, el proceso básicamente es: se ingresa la materia prima, el óxido de hierro, por acá arriba, se agrega el carbón también por acá arriba, o sea, carbón, siempre se agrega carbón, se agrega los óxidos de hierro en sus distintas variedades, porque no es un único óxido, típicamente magnetita, hematita, óxido de hierro 3, el óxido de magnetita decimos en óxido mixto, y además se agrega piedra caliza, carbonato de calcio, que ahora vamos a ver para qué se agrega, y entonces la descomposición de esto a las primeras temperaturas genera ya monóxido de carbono o gases del carbono. El carbono también, por reacción con el aire, con el oxígeno, el aire caliente, enseguida forma monóxido también. Entonces el reductor va a ser tanto carbono como monóxido, como veíamos antes de Germeringham, van a ir a las distintas temperaturas del horno, van a ir reaccionando con los óxidos de hierro y formando el hierro reducido, que se va a juntar acá abajo. ¿Sí? Se saca como líquido, es esto que aparece acá, que se llama como cast iron, que sale con alguna cantidad de carbono, y eso directamente después se utiliza para la producción de los aceros. Y para eso es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio le va a otorgar una fuente de cationes calcio 2+, típicamente una típica impureza de los minerales de hierro es la sílice, y entonces la presencia de calcio permite que se forme silicato de calcio, silicato de calcio a estas temperaturas de la base del horno es líquido, pero con una menor densidad que el hierro líquido, entonces flota y es separado por flotación de lo que se llama como slag, sería mugre, y es separado del hierro que se separa por ahí. Entonces, básicamente, este es el funcionamiento de un alto horno de hierro, donde se produce la reducción del carbono a escala muy grande, escala industrial, del orden de toneladas, por reducción con carbono. ¿Sí? Acá tienen listados, según la altura del horno, cuáles son las principales reacciones que van ocurriendo. ¿Sí? Bueno, y fíjense que es toda una maquinaria industrial bastante complicada. Acá está hecho el proceso núcleo, que es la producción del hierro en el alto horno. Esta es la materia prima, ¿sí? Y de acá salen distintos tipos de aceros, ¿sí? Que después se utilizan, se pueden, hay refinados o combinaciones con alguna cantidad de otros metales de transición que vimos antes. Se produce el hierro, siempre hierro líquido fundido, y después se le va dando las distintas formas. ¿Sí? Se lo puede sacar en tipo de plancha, barras, etc. Se lo puede enrollar, todo tipo ya de producciones industriales que da lugar a distintos productos principalmente para la industria de la construcción. Bueno, acá tienen algunas imágenes para que vean la escala de esto. Si esto miden las montañas de materia prima acumulada para ser llevada a los altos hornos. Acá vienen, fíjense, las grandes cantidades de hierro fundido, enormes tuberías, enormes tanques que acumulan el hierro fundido, una cosa así que impresiona, así muy, muy lejos de lo que uno imagina en un laboratorio de química. Otro ejemplo, la producción de titanio metálico. Este es un ejemplo donde no se puede producir directamente por carbono, porque se forman carburos de titanio muy estables, y entonces hay que buscar otro método. Si esta es el mineral típicamente trae rutilo, que es la fuente del dióxido de titanio, pero viene contaminado con este titanato de hierro. Si recuerden, vimos el titanato de hierro adopta una estructura
tipo perovskita, y es la principal impureza del mineral de titanio. Entonces, primero hay una molienda, separación de impurezas por flotación, pero luego todo eso finalmente quedan estos dos componentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además esto no es una impureza, porque tiene titanio también, es fuente de titanio, es ilmenita, es rutilo ilmenita. Entonces, las principales impurezas que se pueden llevar por flotación, y resta a esta altura poder separar el titanio del hierro. Y bueno, fíjense cómo se hace. Lo que se hace es, se hace una oxidación con cloro, se llama clorinación o cloración en presencia de carbono. Y eso da el cloruro de titanio, titanio se oxida a titanio 4, el cloro elemental se reduce al cloro formalmente -1, y este es un líquido que puede ser separado por destilación. ¿Sí? Y en cambio, ¿cuál es la ruta del hierro? La ruta del hierro es que en todo este proceso el hierro termina como hierro 2+, en presencia de cloro, separándose como una sal insoluble en el medio donde, digamos, no hay agua. El cloro de titanio se separa fácilmente de la mezcla sólida por destilación. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, el cloro de titanio tiene una temperatura de ebullición de 136 grados centígrados. Es una sustancia que es un líquido en condiciones ambientales. Entonces se puede separar por filtración y se destila, y destilación fraccionada da el cloro de titanio puro. Este es el proceso de preparación, de separación y concentración del titanio. En el siguiente paso, que se conoce como proceso Kroll, viene la obtención del titanio, que básicamente ocurre acá. Acá está todo el proceso acoplado, acá ocurre la reducción del titanio con magnesio. ¿Sí? Se hace una reducción con magnesio, una reacción química, y eso da lugar al titanio que después se purifica y se prepara y se empaca según la forma en que se vaya a comercializar. Lo interesante acá, fíjense cómo se acoplan varios procesos. Acá está la clorinación que discutíamos antes, entra la fuente de titanio con carbono, y el cloro viene de acá, fíjense, acá viene la clorinación, todo esto da lugar al tetracloruro de titanio, y en la reducción el titanio se reduce, titanio 0, y el magnesio se oxida a magnesio 2+, entonces de acá se recupera cloruro de magnesio, el cual, por electrólisis de su sal fundida, nos regenera cloro y magnesio metálico para ser reinyectados, el cloro en la clorinación y el magnesio metálico reinyectado en el proceso de reducción del cloruro de titanio. Bueno, acá también una foto, miren la magnitud de una planta de producción de titanio, la escala que tiene. Bueno, y finalmente el último proceso es el cromo también. Es interesante ilustrar la química que hay detrás del proceso del cromo. La fuente principal es esta cromita, ¿sí? Una estructura de espinela. Esta cromita que si uno la utiliza directamente por reducción con carbono es posible, y eso da lugar a aleaciones, a aceros cromados. ¿Sí? Pero si uno quiere el cromo metálico, elemental aislado, hay que separar entonces el hierro. ¿Sí? El proceso, de vuelta, aprovecha la solubilidad en medio oxidante. Uno puede llevar el cromo, que acá es cromo 3, lo puede llevar a cromo 6 como cromato, y el hierro termina como un óxido de hierro. Y acá se los puede separar porque ustedes saben que el cromato es soluble en medio alcalino, mientras que el óxido de hierro es insoluble. Entonces, este precipita, el cromato se disuelve y por acidificación termina dando dicromato, y se separa entonces de la cromita, por un lado el óxido de hierro, y recuperamos dicromato de sodio, en este caso por el otro. Y la reducción con carbono no alcanza a llevar el cromo a cromo elemental, entonces hay un primer paso de reducción del dicromato con carbono para obtener cromo 3, reducción formal 3, óxido de cromo 3, y la reducción final del cromo no se puede hacer con carbono y se realiza por un proceso que no sé como aluminotermia. Si la aluminotermia es el proceso de reducción con aluminio de otros óxidos metálicos. Entonces el cromo. Ustedes pueden ir ahora a buscar el diagrama de Ellingham y comparar la estabilidad relativa del óxido de aluminio con otros óxidos. Y ahí van a ver que los óxidos que van a poder ser reducidos por aluminio son aquellos que son menos estables que el óxido de aluminio. O sea, el delta G de formación del óxido de cromo tiene que ser mayor, o sea, la curva del óxido de cromo tiene que estar por encima de la curva del óxido de aluminio.
Bueno, y finalmente, acá unas imágenes del proceso del cromo se utiliza mucho en el cromado de partes metálicas, entonces es un depósito electrolítico donde el cromo es depositado, la pieza a cromar es el cátodo del proceso electrolítico, y fíjense, se puede hacer cromado a partir de sales de cromo 6 o cromado a partir de sales de cromo 3. Fíjense, acá tenemos soluciones verdes típicas de cromo 3, soluciones naranjas típicas de cromo 6. Y finalmente una pequeña mención a la purificación por refinado electrolítico para ver cuál es el concepto. Fíjense, se utiliza en enorme escala para el refinado del cobre. El cobre en los cables, para ser un conductor de electricidad, tiene una pureza muy alta, y el proceso de refinado electrolítico consiste en poner en el ánodo el cobre impuro, que es oxidado a cobre 2+, y entonces pasa a la solución y es redepositado en el cátodo como cobre 0. Y en ese proceso de redisolución y redeposición electrolítico, las impurezas van quedando por fuera y se obtiene en el cátodo el metal con un grado de pureza mucho más elevado.